Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast semanal sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 91. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan capítulo a capítulo Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estamos? Bien, todo muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Totó, ¿cómo le va? Buenos días, señores. Buena semana para todos y todas. Comenzamos el capítulo con, sin duda alguna, el tema de la semana, y es un tema que va a tener su reverberancia seguramente a lo largo del año, y es un tema muy impactante. Estamos hablando del levantamiento que se produjo de un sector, podríamos decirlo, calificarlo como mayoritario, de la fuerza de seguridad más importante que tiene la Argentina. Estamos hablando de la policía de la provincia de Buenos Aires, que toda sumada llega a casi 100.000 hombres, superando a cualquier fuerza armada o seguridad de la nación, inclusive superando la cantidad de integrantes que tiene el ejército argentino. Las sirenas sonaron en distintas partes de la provincia de Buenos Aires. La bonaerense le llevó al ministro Berni un petitorio en el que le reclamaron mejoras en salarios y condiciones de trabajo de los agentes. Queremos que nos den una respuesta. Es la única vez que nos quejamos. Le tocó a este gobierno, bueno, que se la aguante. Pero la realidad es que no estamos acá haciendo política. No se resuelve, francamente, escondido en patrulleros tocando sirenas. Eso se resuelve hablando frontalmente. Y el gobierno nacional no se va a hacer el distraído. El gobierno nacional va a afrontar también este problema junto con el gobernador, como lo hacemos diariamente. Estamos en frente de la Quinta de Olivos, sobre la avenida Maipú, donde los oficiales han hecho también una protesta aquí. No podemos vivir con 35.000 pesos al mes. Nos da mucha lástima que nuestro señor ministro de Seguridad no tenga la capacidad de venir a querer solucionar este problema. ¿Usted quiere ver al gobernador de rodillas ahí en un conflicto policial? No confundamos. Sabe que lamentablemente yo no puedo seguir hablando en el Código Penal. No hable conmigo si no quiere. Usted es un sedicioso, mijo. Lo que no estoy dispuesto a aceptar son ciertas formas de la demanda, porque no tienen que ver con la vida democrática, porque no tienen que ver con la institucionalidad y porque esencialmente los ciudadanos, en este caso bonaerenses, no merecen eso. Hemos visto imágenes espantosas en la puerta de la Quinta de Olivos, frente a mi propia residencia donde vivo con mi familia. Esas imágenes no deben volver a repetirse. Un fondo de fortalecimiento financiero, fiscal, para la provincia de Buenos Aires. En verdad este tema lo he hablado muchas veces con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y por lo tanto tengo la tranquilidad de que nadie puede mostrarse sorprendido por esta decisión que estamos tomando. Vamos a destinar una parte de estos recursos a comenzar a equiparar el salario de la policía bonaerense con el de la Policía Federal Argentina. Fue una protesta, inicialmente una protesta, podríamos llamarle de carácter gremial, o su primera característica tenía que ver con eso, con un reclamo salarial. Sectores mayoritarios de la sociedad se terminaron enterando de cuánto era el salario inicial de un policía en la provincia de Buenos Aires, cuánto cobraba por horas extra. Eso generó un nivel de aceptación, por lo menos importante, en un sector mayoritario de la opinión pública. Y la protesta primero se congregó en la zona sur del Gran Buenos Aires, más precisamente en una plaza pública de Adrogué, en la localidad de Almirante Brown. Luego se trasladó a otros lugares, pero tuvo dos escenas, la protesta policial, que representan, si se quiere, una anomalía, una novedad, una rareza. Y las voy a describir de la siguiente manera. Primero son los policiales, los móviles policiales, los patrulleros, protestando en las inmediaciones de la residencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es el lugar donde el gobernador reside con su familia. Estamos hablando del licenciado Axel Kicillof. Ese fue un elemento central porque hasta ahora no se habían llevado adelante protestas con esa escena, en esa escenografía, en ese punto. Primera cuestión. Segunda cuestión tiene que ver con lo que ocurrió ya el día miércoles, donde más de 100 patrulleros de la provincia de Buenos Aires terminaron en las veredas de lo que es la residencia presidencial,
que es donde vive el presidente con su familia, y a la sazón, pandemia mediante, se trata, y ese es un detalle que para mí no deberíamos de soslayar a la hora del análisis, se trata del lugar de la sede de gobierno, porque hoy Alberto Fernández, pandemia mediante, gobierna desde la residencia Olivos. Digo, los anuncios, las reuniones políticas, las reuniones de gabinete, se hacen desde la residencia de Olivos. Esta es una escena que no se había dado. ¿Hubo protestas policiales desde el año 83 a esta parte? Sí, hubo muchas. ¿Hubo algunas protagonizadas por la policía de la provincia de Buenos Aires? Sí, también. La última, por caso, en el año 2013, que no solo fue en la provincia de Buenos Aires, sino fue en otras provincias. ¿Hubo protestas en la residencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires? No hubo, que se recuerde, no hubo. Hubo un episodio allá en el año 87 con Luis Brunati, ministro de Gobierno, muy recordado, pero fue contra un ministro de Gobierno, no contra el gobernador y en la residencia. ¿Hubo protesta de policías en las inmediaciones, ahí en la vereda misma? Una protesta larga, además, no de 15 minutos o de 20 minutos, digo, no testimonial, sino que generando atención en el lugar donde reside la familia presidencial y donde ejerce, el lugar donde además es la sede gubernamental, momentánea, como lo aclaramos antes. Bueno, acá se trata de una rareza, si se quiere, una anomalía, una novedad, que vamos a tratar de analizar sus implicancias políticas e institucionales. Pablo. El primer punto, mirando el factor de la dimensión, si hay una posibilidad de medirlo. Ayer a las 12 del mediodía, el panorama que le llega al presidente de la Nación, en realidad había el jefe de gabinete y había el Ministerio de Seguridad, lo que vendría a ser inteligencia de la Policía Federal, mostraba que había, en un punto bastante caliente de la protesta, 4 puntos de acción particulares y en total aproximadamente 1.200 personas, de las cuales se estimaba que posiblemente menos de la mitad eran efectivos activos, y que de ese porcentaje un número más chico, más allá de que es bastante difícil de precisar, estaban directamente en actividad. ¿Por qué digo este detalle? Porque este detalle también es para preguntarse si ocurrió algo que fue el gran fantasma y que fue el gran efecto difícil, social, político, cuyas secuelas todavía hoy se sienten, del levantamiento que vos citabas del 2003, que fue en Córdoba, cuando la policía se repliega, queda una zona libre de acción, una provincia liberada, la ciudad de Buenos Aires. Hay un documental que lo pueden ver por YouTube que se llama La Hora del Lobo. Eso en principio hasta hoy viernes no ocurrió. Hubo algún resentimiento de la prestación en algunos lugares. Fuerzas federales debieron reforzar algunas actividades. Como dato, si se quiere positivo, no se plegaron a la protesta de las fuerzas especiales, en particular la que tenía que ver con la protección del gobernador. Dicho esto, me detengo en las dos observaciones que hiciste vos para sumar algún elemento general. Uno tiene que ver con que efectivamente lo que ocurrió en Olivos, sumado no solo por la protesta, sino por los dos rechazos de los que protestaban a establecer un diálogo con el presidente de la Nación, una cosa que yo creo que es todavía más insólita. Para detenerme en la otra observación que hace Daniel, de la protesta en la gobernación bonaerense, vamos a hacer una ubicación espacial simplemente para tenerlo. La primera protesta fue el 7:50, que está en diagonal, 150 metros del ingreso a la sede de la gobernación, que está sobre calle 6, mientras sobre calle 7, dentro de la misma manzana, está la residencia del gobernador. El dato paradójico, y ahí hay una pregunta que hoy es difícil de responder: ¿por qué se fueron a protestar no a la gobernación, sino a la residencia del gobernador? Con la particularidad, además, que se sabe que ahí está la familia, ¿sí? No fue una protesta, si se quiere, institucional. Posiblemente la misma matriz que fue que llevaran la protesta a la Quinta de Olivos. Acá empiezan lecturas maliciosas y lecturas, si se quiere, inocentes. Planteemos las dos, simplemente para ponerlo sobre la mesa. Una es que de alguna manera una protesta absolutamente inorgánica, absolutamente sin jefaturas, absolutamente sin mandos directos y posiblemente con muchos problemas de conducción interna y sueltos totalmente de lo que son los mandos formales de la fuerza, actuaron, si se quiere, con alguna inconsciencia, sin dimensionar,
corridos por alguna urgencia, entendiendo que a primera vista no habían tenido respuestas a sus manifestaciones y terminaron ir al hueso, digamos, de alguna manera en este planteo. Esa sería como la respuesta, de decir, bueno, son improvisados, no están acostumbrados, no dimensionaron el hecho y terminaron con estas acciones. Esa sería como la explicación inocente de que de alguna manera no tuvo ninguna otra intención que hacerse escuchar, ir a hacerse escuchar, digamos, en los actores más relevantes. Con un datito adicional que posiblemente tenga que ver justamente con que muchos de los que protestaron son policías rasos, tienen dimensiones distintas de lo que es la jefatura policial. Entendamos que de esos casi 100.000 efectivos de la policía bonaerense, 30.000 ingresaron en los últimos años a través de las policías municipales. Y hay una coincidencia general que las policías municipales fueron prácticamente sectores que ingresaron a la fuerza sin motivación de pertenencia a la fuerza, posiblemente como recurso laboral, a veces con formación muy limitada y de muy poco tiempo. Se tuvieron incluso que adaptar en algún momento los estatutos para permitir ingreso de algunos sectores vinculados a la formación, a las experiencias anteriores, a legajos antecedentes, ¿sí? Entonces se generó ese problema y algunos explican que esa fue una reacción. La reacción más maliciosa es que hubo una acción determinada de ir al hueso del asunto, porque en realidad cuando ocurrió por lo menos la protesta del 2013, que también se resintió en la provincia de Buenos Aires, nunca salió de 1,60, que es una de las manifestaciones históricas, de los lugares históricos que tienen que ver con la protesta policial, porque esta infantería, la jefatura está en otro lugar, pero ahí había como una manifestación, y en aquella pareció primar ese criterio de no llevarlo a un territorio de la política, sino dejarlo en el plano de la demanda salarial, resolviéndolo por la vía, si se quiere, más formal, que es los responsables de la policía. En aquel momento fue Granados, que era ministro de Seguridad, se reunió con algunos de los jefes, en aquel momento había una mesa de jefes que por lo menos podían dialogar, cosa que ahora está muchísimo más difusa. De hecho, ayer se generaron estas diferencias entre lo que ocurría en Puente 12 y los que estaban en Olivos, muchos de los voceros, personajes identificados políticamente, varios de los voceros que no forman parte directamente de la fuerza. Entonces, una suma de elementos que hace que también en ese contexto sea muy difícil precisar, por lo menos para mí y con la gente que he charlado, aunque haya una motivación política, o no suele ser justamente la policía bonaerense una fuerza muy fácil de administrar en ninguno de los sentidos. Posiblemente también haya jugado una interna policial referida a ponerle límites al jefe de la policía, Daniel García, que todo indica que no va a terminar el año en ese cargo, porque un jefe policial que no puede no solo prevenir, sino tampoco administrar un levantamiento de esta manera, digamos, no es un jefe policial que tenga sentido que llega al frente de la fuerza. Y después está la cuestión puntual de Bernie. Me tengo 2 minutos en Bernie para leerlo en una clave más sociológica que policial. Y hay un elemento muy cruzado que se observa en algunos mandos policiales que tiene que ver con la actitud de Bernie, que suele ser un personaje más mediático que de jefatura policial. Siempre se advirtió que a él le costó conducir la fuerza, que le costó ponerse al frente y que tuvo, si uno va a los hechos concretos, llegó, lo repasamos en algún otro episodio de Truco Gallo, llegó a la provincia de Buenos Aires para ser el hombre que debía conducir a la policía bonaerense. Vino con ese mandato exclusivamente. Se suponía que era un hombre con experiencia como secretario de Seguridad Nacional, donde estuvo mucho tiempo, con conducción de las fuerzas nacionales, y tenía evidentemente que venir acá con ese bagaje y casi en algún punto hacerse cargo de la policía bonaerense y sacarle de encima, en términos esto dicho un poco metafóricamente, pero también con realismo político, el problema de la bonaerense al gobernador Axel Kicillof. Y los hechos demuestran que no lo pudo hacer Bernie, ¿sí? No pudo administrar, conducir y no pudo resolver este conflicto. Puede haber fallado, como dice mucho, que no hubo una actuación anterior, puede haber fallado, como me decían ayer fuentes nacionales, que hubo una advertencia seria del gobierno nacional el día domingo, diciéndole que se estaba generando una acción
de posible rebeldía y no se tomó esa advertencia, o se consideró que esa advertencia era menor y que se podía manejar y administrar de otra manera. Sí, es una sumatoria de episodios en un contexto general y de fondo, para no sacarlo del contexto, más allá de que se ha dicho mucho, evidentemente una situación que tiene que ver con una fragilidad salarial muy importante de la fuerza, con una fuerza que también tiene una especie de autogobierno, que a veces ese autogobierno hace que haya premios internos para los efectivos, premios o castigos, que muchas veces hay compensaciones no salariales que funcionan de otra manera, y que todo eso se fue resintiendo y que posiblemente en una crisis de jefatura, en un contexto general de situación crítica, posiblemente ante una mirada de un Axel Kicillof como un gobernador que no tiene la fortaleza o que no manifiesta la fortaleza de otros gobernadores, también se suman la suma de hechos para llevar esto a la situación. Un capítulo parecido se puede hacer con lo que tiene que ver con Alberto Fernández. Me detengo en este detalle particular de 2 intentos por parte del presidente de establecer un diálogo con esos efectivos, el rechazo y la pregunta: ¿qué va a pasar en adelante? Hoy hubo un anuncio, posiblemente fue un anuncio importante en cuanto a la demanda salarial, pero queda abierto qué va a pasar con los sumariados, qué va a pasar con aquellos efectivos, no solo que dejaron sus tareas de servicio para plegarse a una protesta que no debería haber ocurrido. Ahora, también hubo muchos efectivos que adquirieron o le dieron una impronta política, de manifestación política, que todo indica que no corresponde si efectivamente lo que había, y posiblemente la motivación de la mayoría, haya sido una demanda de condiciones laborales y de cuestión salarial. Si esa es la definición, si ese es el grueso de lo que protestaron, da la impresión que el anuncio que hizo el día jueves Axel Kicillof debería servir para que la mayoría de los sectores que expresaron alguna protesta desactiven por lo menos lo que tiene que ver con estos espacios, estos focos de reacción ante la situación laboral y salarial de los policías de la provincia. Alfredo Cuchu Zayat, ¿qué mirada tenés a propósito de los levantamientos policiales en la provincia de Buenos Aires? Punto 1 es que fue un levantamiento ilegal, y segundo, irresponsable en términos de que se está viviendo una pandemia. Me parece que todos tenemos reclamos salariales, hay un montón de sectores que tienen reclamos salariales y no por eso ponen en riesgo y el tema de su propia tarea, en este caso de seguridad, y por otro lado, vinculado con el tema de la pandemia, el distanciamiento social, etcétera. Teniendo en cuenta que la policía teóricamente es la que tiene que hacer cumplir la ley. Me parece que son elementos simplemente para contextualizar. Incluso hasta, te digo, digamos, este concepto que hasta fue incorporado por Alberto Fernández y con Axel Kicillof, que son legítimos los reclamos. La verdad que los reclamos salariales son legítimos de todos. El tema es cómo se canalizan esa legitimidad. Y hagamos una cuestión de ciencia ficción. Digo ciencia ficción porque no me imagino que todos los terapistas decidan hacer un paro porque quieren que le mejore su salario, que son bastante deteriorados, o todo el sistema de salud. ¿Cuál sería la reacción? ¿Irían todos los móviles a decir sí, comprendemos su situación, la verdad que es muy grave, y entonces sigan con el paro y lo siguen aprobando? ¿Irían políticos como fue Experto o periodistas como Echecopar y otros a la manifestación de los terapistas? Bueno, estoy diciendo simplemente por el absurdo lo que me parece un despropósito en términos de responsabilidad y de legalidad. A lo que se le suma es que ellos hicieron una protesta con activos que son del Estado, o sea que es de todos nosotros, y con armas, patrulleros. Yo puedo entender que obviamente esto es el aspecto político y tiene que tener una salida política y no una salida dramática, pero eso no invalida contextualizar de lo que significa el alzamiento de un sector de la policía bonaerense. Y además, ¿quiénes fueron esos representantes o los representantes que le daban el micrófono en una forma, la mayoría, no todos, la mayoría de los medios, y la verdad que hubo algunos que fueron muy dignos, que eran unos disparates totales?
además de por lo que estuve leyendo, y además de los que se presentaban, exonerados, con cargos por tráfico, etcétera, digamos. La verdad, darle legitimidad a sectores, en algunos que son del lumpenaje, otros de la ilegalidad, y que puede ser que haya bases que puedan acompañar. Pero bueno, eso es parte de otra discusión. Lo cierto es que acá estamos hablando de una fuerza de seguridad, no es cualquier otra actividad. Y entonces, vinculado con esto, es esa complicidad de sectores de la política. La posición del radicalismo en términos oficiales ha sido lamentable. Y otros abriéndose, digo los del PRO, y luego después acomodaron la situación. Porque para cerrar en el aspecto económico, digamos, sí ver el tema de cuál es el reclamo y que son legítimos. Se lo hace al gobierno de Alberto Fernández, se lo hace a un gobierno que está, y la sociedad transitando una pandemia, cuando durante 4 años el gobierno de Vidal, en términos reales, directamente le pulverizó el salario a la policía bonaerense. Entonces me parece que hay muchos condimentos que merecen ser incorporados en el análisis, y vuelvo a repetirte, para mí no son legítimos ni la forma de hacerlo. Es irresponsable e ilegal lo que hizo ese sector de la policía bonaerense. A mí me gustaría agregar un elemento claramente político. Estamos hablando de 100.000 hombres y mujeres con una Taurus 9 milímetros en la cintura, con un factor de presión a la hora de negociar que no tiene prácticamente ninguna organización, ni gremial, ni política, ni de seguridad en la Argentina, un stock al día de 1,5 millones de balas. Digamos, no quiere decir que van a utilizar la 9 milímetros, ni van a utilizar las balas. No estoy haciendo un razonamiento apocalíptico, pero estoy diciendo el factor de desestabilización que además representa, en términos históricos, la policía de la provincia de Buenos Aires. Al mismísimo, podríamos decir, el último gran caudillo que tuvo la provincia de Buenos Aires, un varón entre los varones, varón con B larga, entre los varones del conurbano. Estamos hablando de Eduardo Alberto Duhalde. La policía de la provincia de Buenos Aires le produjo un hecho político enorme, como fue la desaparición y asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, con el grado de conmoción pública que eso generó hace ya, estamos calculando, 23 años atrás. Ni hablar la conmoción pública que se produjo por la muerte de Costec y Santillán, donde también estuvieron involucrados integrantes de la policía de la provincia de Buenos Aires, ya con Felipe Solá, con Duhalde como presidente, con las consecuencias que eso trajo, ya en la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, con Felipe Solá como gobernador de la provincia de Buenos Aires, el secuestro y luego asesinato del joven Axel Bloomberg, produciendo probablemente la manifestación más grande reclamando seguridad que hubo en la historia argentina, cientos de miles de personas en el Congreso de la Nación, movilización que generó, entre otras cosas, un cambio de legislación, algo que se terminó conociendo en las modificaciones del Código Penal como la ley Bloomberg. Imagínate el grado de poder que tuvo. O sea, la policía de la provincia de Buenos Aires es un factor de desestabilización. Lo vimos y lo vemos. Vamos al último hecho, o mejor dicho, para ser más preciso, cronológicamente, el anteúltimo hecho, las sospechas que hay en la participación que haya tenido, o en la participación que haya tenido, o en el encubrimiento, integrantes de la policía de la provincia de Buenos Aires en la desaparición del joven Facundo Espinosa, también generando un factor de desestabilización. O sea, es un tema político, y acá insisto sobre el tema, en una sociedad y en un teatro de operaciones de análisis político donde las imágenes son muy importantes, 100 patrulleros rodeando la residencia y la sede del gobierno, de un gobierno en plena pandemia, no es una imagen inocua. Los patrulleros a la noche se fueron, pero esa imagen tiene un impacto, irradia en el poder, irradia en la sociedad, tiene un efecto que
que no es inocuo, digamos, el efecto que logró. Por eso yo creo que más allá de las cuestiones de los actores de Bernie, de Alberto Fernández, de lo que puede hacer Kicillof, acá hay una cuestión política importante, teniendo en cuenta además que los procesos de desestabilización de la región tuvieron participaciones de fuerzas policiales. En Brasil, la estructura, digamos, lo que llamaríamos en la jerga argentina, el aparato que llevó a la presidencia a Jair Bolsonaro, un hombre que llegaba con un partido prácticamente insignificante, tanto es así que lo abandonó una vez que llegó al poder y ahora formó un partido que legalmente no puede participar de las elecciones, tanto es así que los medios opositores, que son la mayoría, Bolsonaro lo definen a Jair Bolsonaro como Jair Bolsonaro y pone entre comillas, ponen sin partido, porque no tiene partido político por ahora, digamos, porque legalmente todavía no cumplió los plazos. El aparato que le prestó, que lo hizo Bolsonaro, presidente de un país de dimensiones continentales, estamos hablando de Brasil, ¿no? 210 millones de habitantes. Fueron los evangelistas y las organizaciones policiales, en un país donde los policías tienen un rol y una preponderancia, digamos. De hecho, hay una bancada, la bancada de las 3B en Brasil, que de la bala, de la Biblia y del boi, digamos, sería de la vaca, para nosotros. Hay una bancada que está integrada por policías retirados que cumplen un lugar muy central. Las personas que ocupan para decir una manera, los que están reclamando en las plazas ahora serían dentro de 2, 3, 4, 5 años diputados, si estaría con la cultura política de Brasil. Ni hablar de lo que sucedió en Bolivia. Estamos hablando de un episodio que ocurrió hace 10, 11 meses atrás, un poquito más quizás, hace un poco menos de un año. En Bolivia, primero un cuestionamiento al resultado, con una gran acción, de la OEA, los medios, la oposición a Evo Morales movilizándose, la policía se autoacuarteló, las Fuerzas Armadas se autoacuartelaron, desoyeron la indicación de ocupar el espacio público y Evo Morales pasó de ser el presidente con el nivel de aceptación más alto de la región casi a ser destituido. Recordás el caso Ecuador también. El caso Ecuador. Se frustró, pero también tuvo en vilo al gobierno de Rafael Correa. Es un factor para tener en cuenta. Hay una cuestión, por lo menos por lo que yo pude reconstruir, hablé con personas que conocen bien el territorio y demás, hay un elemento que decía Pablo que es elemental. Hay una pauperización muy grande de quiénes son los integrantes hoy de la policía de la provincia de Buenos Aires por la errática política de seguridad, que va para allá, que viene para acá, que va para allá, que Arlanian sí, que Arlanian no, que Granado sí, que Granado no, que Ritondo, Granado y Bernie prácticamente no cambiaron la cúpula. Esto quiere decir, muchos están diciendo, está el mismo esquema de Granados, de Alejandro Granado, el mismo esquema que sostuvo Ritondo y que hoy tiene Bernie. Los que son profundos conocedores de la estructura de la policía de la provincia de Buenos Aires dicen que no se viene cambiando nada. Y déjame decir lo último con respecto a lo que dijiste vos, que para mí me parece un elemento central. Nadie defiende públicamente las policías municipales que impulsó Daniel Osvaldo Scioli. Fue una cosa absolutamente mediática frente al reclamo de punitivismo, mayor presencia policial en las calles y demás. Y ahí se produjo la incorporación de 35.000 hombres y mujeres. Escuchen bien esto, porque cuando me lo contaban en el día de ayer, a mí me impactó. La formación de las personas incorporadas a la policía municipal, que hoy están absorbidas por la policía de la provincia de Buenos Aires, duró 2 meses y medio. Y se transformó el ingreso a la policía de la provincia de Buenos Aires en ya no una salida laboral, lo cual es absolutamente legítimo, porque cada persona obviamente va a buscar una posibilidad de un trabajo. No solo una salida laboral, sino la posibilidad de poder acceder a un ingreso fijo y a obra social. O sea, ingresan a la policía de la provincia de Buenos Aires casi como con un objetivo de supervivencia. Tienen 2 meses y medio de instrucción, lo cual yo no soy especialista en el tema, pero lo podría bien calificar como bajo. Creo que yo tardaría más en aprender a escribir a máquina que 2 meses y medio de instrucción. Y le dan una 9 milímetros.
y le dicen salgan a un espacio público a cuidar un tema además que tiene una enorme sensibilidad. Y me dan un ejemplo. Me dieron un ejemplo muy puntual que vamos a reconocer todo. Y es más, me califican a esa persona como una víctima de ese sistema. Y estamos hablando de Chocobar. Me dicen, Chocobar nunca tendría que haber sido policía. Chocobar nunca estaba en condiciones, nunca podría haber estado en condiciones de tener una 9 milímetros en las manos. El problema no es Chocobar, me planteaba esta persona que conoce mucho del tema, por lo menos yo lo tengo como un referente. Seguramente ustedes sabrán de quién estoy hablando. El problema es quién le dio un arma a Chocobar. ¿Quién le dio en nombre del Estado una 9 milímetros y se la puso en la mano a Chocobar? Ahí hay un tema muy grave y también es cierto, un debate un poco más de fondo, es reclamarle a la policía y a las policías en general, a la policía de la provincia de Buenos Aires, condiciones que quizás la sociedad no la tiene. O sea, pedirle a la policía que tenga determinados valores morales, determinado comportamiento que quizás la sociedad no la tiene y la clase dirigente tampoco la tiene y la clase política tampoco la tiene. Bueno, terminamos un nuevo episodio de Truco Gallo. Muchas gracias a Alfredo Cuchu Zayat. Hasta la próxima. Un abrazo grande para todos. Bueno, amerita preguntarle al alcalde de Gonet si en Gonet hubo algún tipo de levantamiento. Desde ya lo descarto, ¿no? No, acá siempre hay levantamientos entre las 7 y las 8 de la mañana. Sí. No, señores, acá la policía está... Como decía un ex funcionario que todos conocemos, las tropas responden a su mando natural. Está muy bien. Bueno, hasta la próxima. Nos volvemos a ver en el próximo Truco Gallo. Chau. Coordinación, Marcelo Figueroa. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Más gigas, más crédito. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Aprovechá la promo bienvenida con gigas de regalo y WhatsApp gratis. Todo por 30 días. Pedí tu chip en tu kiosco más cercano y conocé los beneficios que tenemos para vos. Movistar. Válido en Argentina del 24 del 8 del 20 al 30 del 9 del 20.